Mujeres y su palabra, muchísimas bendiciones. Soy Ariani Sojo y hoy llegamos al final del libro de Segunda de Samuel. Hoy concluimos este poderoso libro que nos ha traído lecciones impresionantes. Hoy concluimos con el capítulo 22, 23 y 24. Vamos a orar para glorificar a Dios y que Él tome el control de este tiempo. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por una bendición más, por un día más que nos permites tener el privilegio de poder leer tu palabra, de poder estudiarla, de poder escudriñarla. Padre, yo te doy gracias porque nos permites acercarnos a ti, conocerte cada día más a través de tu palabra. Yo te pido que tomes el control de este tiempo, que tomes el control de la mente, del corazón, del espíritu, de cada una de las mujeres que está unida leyendo la palabra de Dios conmigo. Háblales, ministrales, transfórmales, Señor. Dile, mujer, yo hoy decido dejarme transformar por tu palabra. Yo hoy decido dejarme transformar, Señor, por tu revelación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El capítulo 22 tiene como título Canto de Liberación de David. Son 51 versículos de este cántico que dice así: Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearán ondas de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron, ligaduras del Seol me rodearon. Tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios, y él me oyó desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. E inclinó los cielos y descendió. Y había tinieblas debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí. Oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Y trono desde los cielos. Jehová y el Altísimo dio su voz. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas. Y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A la reprensión de Jehová, por el soplo del aliento de su nariz. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí. Y no me he apartado de sus estatutos, fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y rígido serás para con el perverso.
porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo a todos los que en él esperan. ¿Por qué? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré de modo que no se levanten. Caerán debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase, aún a Jehová, mas no les oyó. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí, al oír de mí me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrá temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga mis agravios y sujeta pueblo debajo de mí, el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento, por lo tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Amén. Qué hermoso cántico, y se asemeja mucho al Salmo 18. Y es que este cántico de liberación es casi idéntico a este Salmo 18 y resume la confianza en el Señor y expresa el deseo de que la paz repose sobre su casa para siempre. Sus palabras recuerdan la promesa de Dios a David, ya que describen su relación con el Señor y consideran las bendiciones que experimentó al obedecer a Dios y hacer su voluntad, que son los temas que encontramos en Primera y Segunda de Samuel. Vemos cómo David reflexiona sobre el poder y la obra que Dios ha realizado a través de su vida y la de su reino. David era un gran músico que tocaba su arpa para el rey Saúl, instituyó los programas de música en el templo y escribió más salmos que ningún otro. El escribir una canción como esta no era usual en David. Este himno real de gratitud es casi idéntico, como les decía, al del Salmo 18. Según otras traducciones de la Biblia, David llama a Dios el cuerno de mi salvación, refiriéndose a la fuerza, a la protección defensiva que tienen los animales en sus cuernos. Dios había ayudado a David a vencer sus enemigos y lo había rescatado de sus adversarios. Aunque obviamente se trata de una caracterización poética, David afirma que su oración a Dios tuvo efectos monumentales tanto en la tierra como en el cielo. Querubín era un ángel poderoso. Y esto es extraordinario porque David fue bendecido por su sinceridad. David fue bendecido y vemos como en el versículo 19, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo.
Vemos cómo David fue bendecido por esta sincera devoción a Dios al desear andar en sus caminos. Vemos cómo él exalta al Señor por lo que había hecho en su vida. Dios veía a David de manera que queda demostrado, y lo vamos a leer en el libro de Primera de Reyes, que la historia que juzgó hacia David se evidencia en Primera de Reyes, y eso no deja de lado los pecados de David, sino que es considerado desde dos puntos de vista. Número uno, en primer lugar, David aún había asumido sus pecados, tenía un corazón puesto en Dios y en sus caminos, y cuando se le reprendía, cuando se le corregía o disciplinaba, él se arrepentía enseguida, no protestaba. Y hay una frase que me gusta muchísimo, y es aprender a guardar la razón. Y eso era algo que tenía David. Él no protestaba, sino que inmediatamente buscaba el arrepentimiento. Y en segundo lugar, es un testimonio de que Dios perdona del todo y cumple siempre su propósito a pesar de las debilidades humanas. David, que se describe como recto y libre de maldad, no quiere decir que está negando su pecado. Al hacerlo, él confesaba y demostraba su arrepentimiento ante Dios. David fue perdonado y fue hecho justo y fue hecho limpio delante de Dios. Su vida se caracterizó por el deseo de seguir al Señor, permaneciendo siempre obediente. A los mandamientos y siendo humilde ante el Dios Todopoderoso. David enfatizó que el Señor afirmaba sus pies como los de siervas, lo cual alude la ligereza, la confianza con que podía ascender a esos lugares altos, a esos lugares difíciles de alcanzar, por la fortaleza que el Señor le concedía. Y es que la gracia de Dios se manifestó al liberar a David de sus enemigos y al limpiarlo de su inmundicia por el pecado. Vemos que el Dios personal es un Dios que siente con su pueblo y que consuela a sus hijos. Y la vida está llena de temores, mujeres, la vida está llena de angustias, de desesperación. David no tuvo una vida de completa felicidad. Si es que existe la completa felicidad, David sufrió persecución, engaño, envidia, humillación, crisis gubernamentales, muerte de seres queridos. Y en todo esto David encontró consuelo en Dios, como no lo encontró en ninguna persona. En la angustia David invocó a Jehová, y el Dios que oye. El Dios que oye. Invocar es del verbo llamar, y es que la angustia nos hace clamar por ayuda, por entendimiento, por consuelo. Y nosotras como hijas de Dios no podemos ser derrotadas por la angustia, porque tenemos a un Dios que nos escucha, que escucha nuestro clamor. Jehová estremece los cielos y la tierra. La tierra y el cielo se estremecen con la presencia de Dios. Y es que este Dios que tenemos nosotros es un Dios que está por sobre la tierra y los cielos. Es el creador que domina sobre la creación, que trasciende las limitaciones de todo lo creado. Es un Dios que se aira por la maldad y la injusticia, por la persecución del inocente, por la destrucción de la tierra. Su ira es tanta que al pararse sobre la plataforma de los cielos conmueve los cimientos. Y algunas dirán que es esta manera de pensar. Pertenece a algo, a una cosmología antigua, pero aunque no pensemos en un universo como los antiguos, Dios permanece por sobre el universo y lo domina con su poder y con su sabiduría. Para otros, la idea de un Dios airado está fuera de la manera moderna de pensamiento. Pero la ira de Dios, sin embargo, es una ira justa y una ira necesaria en contra de la maldad.
El Señor es tan maravilloso y era tan maravilloso con David que este hombre se sintió impulsado a alabarlo entre los gentiles, no solo entre su pueblo. Y como el cántico de Ana en 1 de Samuel capítulo 2, sus palabras demostraron ser proféticas al hablar del ungido, del Mesías, que vendría del linaje real de David. Y qué hermoso este cántico, porque David reconoce que él ha reconocido a Dios en sus caminos y que Dios le ha recompensado por ello. Y este reconocimiento no es una expresión de orgullo, sino una expresión de humildad. Es una expresión de humildad. El amor de pacto de Dios hacia David, siendo David un prototipo de lo que había de ser el Cristo, uno en el cual Dios se agrada. Y vemos 4 bendiciones de Dios para David: libertad, destreza militar, victorias sobre los enemigos, honor y poder. Y todo esto lo recibió porque el que Dios haya bendecido la rectitud de David no contradice la afirmación de que todo lo que David había alcanzado era inmerecido, era de gracia. Y es que mujeres, la persona íntegra, la mujer íntegra reconoce que su integridad es regalo de Dios, que la integridad viene de las fuerzas que Dios nos da para que nos humillemos a Él. Y es así que las bendiciones que David recibía eran resultado de la integridad con que vivía su vida, gracias a la fortaleza que recibía de Dios. David exalta a Dios por haberlo enaltecido sobre las otras naciones, por haberlo librado de los violentos, por haberlo apartado de sus enemigos. Dios es el que engrandece, mujeres, y es el que muestra misericordia. ¿Qué tenemos que hacer nosotras? Hacer como David, responder a Dios en exaltación de su nombre. Decirle: vive Jehová, bendita sea mi roca. Responder como David en confesión, en testimonio y en alabanza a Dios. Decirle: por eso te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré salmos a tu nombre. Porque has sido misericordioso, porque has sido maravilloso con mi vida. Vamos ahora a leer el capítulo 23, que tiene como título Últimas palabras de David. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jehová, el dulce cantor de Israel: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Jehová? Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en la mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado. Aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo, mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Versículo 8. Los valientes de David. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla.
que se habían alejado de los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria, y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a Jehová en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató y ganó renombre con los 3. Él era más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Capseel. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo. Arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros, y lo puso David como jefe de guardia personal. Asael, hermano que Joab, fue de los 30, el Anán, hijo de Dodo de Belén, Samá Arodita, Elica Arodita, el Espaltita, Ira, hijo de Iques, Tecoita, Abieser, Atotita, Mebunai, Usatita, Salmón, Ahoita, Marai, Netofatita, Eleb, hijo de Baana, Netofatita, Itai, hijo de Ribai, de Gabá, de los hijos de Benjamín, Benaya, Piratonita, Idai, del arroyo de Gaas, Abi, Albón, Arbatita, Asmavet, Bar-Umita, Eliaba, Salbonita, Jonatán, de los hijos de Jasén, Sama, Ararita, Ayam, hijo de Sarar, Ararita, Elifelet, hijo de Asbai, hijo de Maaca, Eliam, hijo de Aitofel, Gilonita, Esraí, Carmelita, Paraí, Arbita, Igal, hijo de Natán de Soba, Banigadita, Selec, Amonita, Naarai, Berotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira, Itrita, Gareb, Itrita, Urías, Eteo, 37 por todos. Amén. Qué montón de valientes. Y es que David evaluó la promesa que Dios le había hecho en el capítulo 7 y su significado a la luz de su fracaso como padre. Anunció que vendría un justo quien gobernaría entre los hombres.
que en hebreo es Adán, hombre, es decir, toda la raza humana, y ejercería su autoridad en el temor de Jehová. La esperanza de David se consumó, en definitiva, en la persona de Jesús, cuyo nombre significa salvación. Amén. Y es que David es descrito como el exaltado de Dios, el que ha sido levantado en algo. David también es descrito como el ungido de Dios de Jacob. Y es que David fue separado por Dios para la misión especial de ser rey de Israel. Por último, David es descrito como el cantor o salmista de Israel. 3 características especiales que me gusta resaltar de la vida de David es que fue exaltado por Dios, fue escogido por Dios y cantor de salmos a Dios. Era un artista. Y estas últimas palabras de David contienen un mensaje de Dios acerca de la clase de gobierno que Dios aprueba. Un gobierno basado en la justicia y un gobierno basado en el temor de Dios. El gobierno del pueblo de Israel es el tema central de este libro de Segunda de Samuel. En ese momento representa la necesidad más importante para Israel. Y es que este mensaje de Segunda de Samuel es que el pueblo necesitaba un gobierno de justicia y de temor a Dios, basado en la justicia y en el derecho, que son el fundamento del trono de Jehová. Y este mensaje bíblico, la justicia nunca es separada del temor de Dios. La justicia más bien tiene su base en el temor a Dios. Una justicia que es no únicamente de tipo ética, sino que también es moral. David fue escogido para ser rey porque él cumplía con las 2 cualidades de justicia y de temor a Dios. Cuando David se apartó del temor a Dios, también se apartó la justicia y el pueblo subió la crisis de tipo espiritual, social y político. David basa la seguridad del pacto davídico de Dios en la confianza que tiene en la justicia de Dios. Dios prometió a David un pacto eterno y seguro, y David confiaba plenamente en la promesa de Dios. Aunque David no llegase a ver todavía la plena realización de toda la promesa de Dios, seguramente David se refería a la promesa de sus descendientes y la construcción del templo y la realización de una completa paz. Y es que, mujeres, el ser humano tiene la tendencia de confiar ¿en qué? En la fuerza humana, en la tecnología, en la capacidad intelectual para poder explicar los milagros y para poder explicar todo lo sobrenatural que sucede. Y con poca frecuencia escuchamos, por ejemplo, a los médicos que atribuyen la sanidad de un paciente al poder de Dios. Muy pocas veces escuchamos a los generales militares atribuyendo su éxito al entrenamiento y el uso sabio de las armas elaboradas para ese fin. Pero necesitamos reconocer que además de los avances científicos, además de la capacidad humana, de la fuerza humana, Dios nos ayuda en cada momento. Como cantautor inspirado, estas últimas palabras de David son su voluntad y su testamento, y el dulce cantor de Israel habla de su misma experiencia, de las vicisitudes de la vida y de las bondades de Dios. Vemos justo para con los hombres, temerosos de Dios, y vemos también los valientes de David. Estos 3 valientes que se mencionan tienen el significado de ser soldados profesionales, de ser mercenarios, y que los llamados 3 y los 30 formaban un grupo selecto de hombres que David había agrupado, posiblemente desde que David habitaba en Siglat. Y estos 3 valientes no aparecen en el resto de los libros de Samuel, pero se distinguen aquí por haber realizado grandes hazañas contra los filisteos. Y en cierta ocasión, quizá durante la batalla descrita en Segunda de Samuel
en el capítulo 5, David deseó agua del pozo de Belén y los tres irrumpieron en el campamento filisteo del valle de Refaín y trajeron el agua a David. Pero David no quiso beber el agua por causa de los que habían expuesto su vida por ese deseo. Vemos la humildad de David reflejada aún en esos momentos. Vemos un gran ejemplo de abnegación. Número 1, dirigiéndose al campamento enemigo que quedaba entre ellos y forzando también el camino por entre las avanzadas del enemigo. Y número 3, sacando el preciado líquido para llevárselo con sumo cuidado a su rey. Vemos también que se menciona a Urías Eteo, pero antes vemos que se menciona a los 30 valientes de David y este era formado por 30 soldados selectos. Se encuentran nombres conocidos como Abisai, y Abisai tenemos una enseñanza sobre él porque no es la primera vez que se menciona, sino que ya lo habíamos visto anteriormente mencionarse a este hombre, porque no fue cualquiera, sino que formó parte sí de los valientes de David. Y es que David inspiró a estos hombres para que hicieran cosas más allá de sus metas, para que conocieran su verdadero potencial. De la misma manera, nosotros, las que somos líderes o tenemos líderes a los cuales seguimos, tenemos que ver estas características. La eficacia de David estaba claramente conectada con la conciencia de la guía de Dios. Fue un buen líder cuando siguió a su líder, que era Dios. ¿Sabe a quién están siguiendo las personas a las que más respeta? Los líderes que nosotras seguimos, ¿a quienes están siguiendo? Tienen que seguir a Dios. Reconoce además la guía de Dios en su vida, y es que nadie más que su creador, mujer, puede guiarlo con excelencia. Estos 30 hombres eran soldados capacitados, líderes militares, todos poseían muchas habilidades especiales. A pesar de que se sobrepasaban en número, fueron victoriosos, fueron leales a David. Tuvieron debilidades y errores, a menudo tenían muy poco en común, a no ser la lealtad hacia David y su propia pericia militar. Pero la grandeza se inspira a menudo por la capacidad y el carácter de liderazgo. Aún una fuerza pequeña de hombres son capaces y leales, con capacidad y lealtad pueden llevar a cabo grandes hazañas. Y estos hombres procedían de todas partes de Israel, principalmente de Judá y de Benjamín, y también de algunas de las otras naciones circuncidantes. Tenían diferentes ocupaciones, diferentes antecedentes, pero la mayoría de ellos eran fugitivos. No eran hombres que todos quisieran tener. Se nombraba a Abisai. Recordemos que Abisai fue una clase de seguidor. Tenía una lealtad hacia David que tuvo que ser controlada para que no llegara a ser destructiva. Él estaba muy dispuesto a ir en defensa de su líder, y David nunca reprimió la lealtad valiente de Abisai. En lugar de eso, trató con paciencia de formar su carácter, de dirigir esa energía que tenía por un buen lugar. Y aun cuando no tuvo completo éxito, salvó la vida de David, al menos en una ocasión. Sin embargo, al menos en 3 ocasiones, Abisai habría matado para el rey si David no lo hubiera detenido. Abisai fue un soldado excelente, pero era mejor para recibir órdenes que para darlas. Cuando llevaba a cabo las órdenes de David, Abisai por lo general estaba bajo el mando de su hermano menor Joab. Y es que los dos hermanos que se ayudaban mutuamente a llevar los grandes retos militares, así como los actos vergonzosos de violencia. Abisai ayudó a Joab a asesinar a Abner y a Amasa, y cuando fue un líder
eficaz se guió en su mayor parte por el ejemplo, pero con demasiada frecuencia no pensaba antes de actuar. Los puntos fuertes de este hombre es que era conocido como uno de los héroes entre los guerreros de David, un voluntario dispuesto y profundamente leal. Pero tenía la tendencia a actuar sin pensar. Y eso es una debilidad que tenemos que entregársela a Dios. Aprendemos de él que los seguidores más eficaces combinan el razonamiento y la acción. Y también algo que aprendemos es que la lealtad ciega puede causar grandes males. Otro hombre que se menciona en el texto es a Urías Eteo, y vemos que se menciona al final de esta lista como si se buscara recordarle al lector no solo su servicio fiel al rey, sino también la desobediencia de este último a la ley de Dios. Y esto sienta las bases para este capítulo 24, el cual describe el fracaso final de David como rey. Vamos a leer este último capítulo, que tiene como título David censa al pueblo. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra de baja de Otzi, y de allí a Danjaán y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro, y todas las ciudades de los heveos y de los cananeos salieron al Negev de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey. Y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y le dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora Jehová te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová: 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y le hizo saber y le dijo: ¿quieres que te venga 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio el ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad que hicieron estas ovejas. Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Subió David conforme
al dicho de Gad, según lo que había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocausto y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. David perdió la confianza en la ayuda de Dios y se apoyó en su propia fuerza. Con este capítulo surge una pregunta muy importante. ¿Provocó Dios que David pecara? Nos tienta Dios a pecar. Y es que hay una gran diferencia entre lo que Dios permite que suceda y lo que provoca que ocurra. La situación en este capítulo 24 es similar a la de Job, cuando el Señor permitió que Satanás atormentara a su familia. Job capítulo 1. El Señor no incitó a David a pecar, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, según dice Santiago 1:13. Los propósitos de Dios son siempre puros. Quería enseñarles a David y al pueblo de una forma que los humillara otra vez. De manera similar, Primera de Pedro indica que aunque Satanás desea devorar a los santos persiguiéndolos, Dios usa las dificultades para fortalecer la fe de ellos y capacitarlos para participar de los sufrimientos de Cristo. Esto nos dice Primera de Pedro 4 y capítulo 5. Como Dios no permitió que seas tentada más allá de lo que puedas soportar, el único ataque contra tu fe, mujer, que el enemigo tiene permiso de lanzar es aquel para el cual Dios te ha dado la gracia y el poder de vencer. Aquello que Satanás usa para intentar destruir tu fe es lo que Dios utiliza para manifestarla. Además, si una hija de Dios peca, tiene, como dice Primera de Juan 2:1, abogado a Jesucristo el justo. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Entonces, a la pregunta, ¿provocó Dios que David pecara? Dios no provoca a nadie a pecar. Sí permite que los pecadores revelen la pecaminosidad de sus corazones por medio de sus acciones. Dios presentó a David la oportunidad con el fin de tratar con su desastrosa tendencia nacional y quería que este deseo se hiciese evidente. Primera de Crónicas 21:1 dice que Satanás incitó a David a que lo hiciese. Los escritores en Hebreos no siempre diferencian las causas primarias de las secundarias, de modo que si Dios permitió que Satanás tentase a David, para ellos era como si Dios lo hubiese hecho. Vemos que al parecer David se enorgulleció por sus logros militares y comenzó a atribuir su grandeza al poder y a la fuerza de su ejército más que a la fidelidad del Señor. Este relato es paralelo al de Primera de Crónicas, como les decía, que afirma que Satanás fue la causa inmediata que hizo pecar a David al censar al pueblo. En 2 de Samuel, Dios fue la causa suprema
que lo castigó usando a Satanás. Los textos no son contradictorios, sino que presentan el mismo suceso desde dos puntos de vista. ¿Qué había de malo en hacer un censo? Se preguntará usted. Bueno, se llevó a cabo un censo en Números para preparar al ejército para conquistar la tierra. Recuerdan, en Números capítulo 1 y en Números capítulo 26. Un censo sumaba los que eran disponibles para el ejército. La tierra ahora estaba en paz, así que no había necesidad de alistar tropas. Israel había extendido sus fronteras y se había convertido en un poder reconocido. El pecado de David estuvo en contar a la gente para así poder vanagloriarse del tamaño de su nación y de su ejército, su poder y su defensa. Al hacer esto, puso su fe en el tamaño del ejército y no en la habilidad de Dios para protegerlos, sin importar el número de hombres aptos para la guerra. Porque Dios podía librarlos de sus enemigos con 1,000,000 de soldados, como con 1, con 2, con 3. Entonces no era necesario el censo. Hasta Joab sabía que llevar a cabo el censo no era correcto, pero David no escuchó el consejo. Y es que nosotras mujeres pecamos de una manera similar cuando depositamos nuestra seguridad, por ejemplo, en el dinero, en las posesiones o hasta en el poder de nuestra nación. Según la nación que vivamos, así creemos que estamos seguras. Una de las formas en las que podemos entender el éxito de David es conociendo la clase de hombres que lo siguieron. Durante el tiempo en el que era perseguido por Saúl, David fue construyendo gradualmente una fuerza guerrera de algunos cientos de hombres. Algunos eran parientes, otros eran parias, otros eran forajidos, lo peor de la sociedad. Y todos ellos tenían por lo menos una cosa en común: total devoción por David. Sus hazañas los hicieron famosos, y en medio de estos hombres habían grupos militares selectos como los 3 y los 30. Fueron verdaderos héroes. Las escrituras nos hacen ver que estos hombres fueron motivados hacia la grandeza por las cualidades personales de su líder. David los inspiró para que hicieran cosas más allá de sus metas y conocieron su verdadero potencial. De la misma manera, nosotras, como se los he mencionado en otras ocasiones, los líderes a los cuales seguimos y a los cuales por las que nos comprometemos van a afectar nuestra vida. La eficacia de David estaba claramente conectada a su conciencia de la guía de Dios, y fue un buen líder cuando siguió al líder que es el líder de todos los líderes. Por eso debemos de cuidar a quienes estamos siguiendo nosotras, a quienes estamos mirando como líderes. Tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque mucha de la inspiración que tomemos van a ser de estas personas. ¿Quién es nuestro máximo líder? Jesús, Jehová, nuestro Dios. ¿Y cómo lo conocemos? Como lo estamos haciendo en este momento, leyendo la palabra de Dios. Es así como lo estamos conociendo y estamos aprendiendo de Él. Vemos cómo David, en lugar de intentar justificarse, David percibió su pecado y de inmediato se arrepiente. Yo he pecado gravemente. David se da cuenta que calcular la fuerza de Israel sobre la base de los números de guerreros, como hacían otras naciones, era violar la relación de Israel con Jehová, en quien residía su verdadera fuerza. El corazón de David siempre fue sensible hacia Dios. Se convencía de su pecado, se arrepentía con prontitud, y son cualidades que ganaron el reconocimiento divino de hombre conforme al corazón de Dios, que aparece en Primera de Reyes 14:8. En lugar de caer en manos de hombres, él prefería encomendarse a la mano de Jehová. Vemos que se menciona la palabra vidente.
Y esto es muy importante destacarlo, porque ahora se tiene por vidente al brujo, al hechicero. Vemos una connotación negativa, pero vidente es un consejero espiritual y profeta, para que tengamos el término claro. Tanto David como los israelitas fueron culpables del pecado. El pecado de David fue su soberbia, pero la Biblia no dice por qué Dios estaba enojado con el pueblo de Israel. Puede haber sido por el apoyo que le dieron a las rebeliones de Absalón y Seba, o quizá depositaron su seguridad en lo militar y en la prosperidad financiera y no en Dios, como lo hizo David. Dios trató con la nación entera de Israel a través de David, que dio un ejemplo de pecado, del pecado de orgullo de la nación. Vemos cómo Dios le da 3 alternativas. Cada una era una forma de castigo que Dios le había dicho que podía esperar si desobedecían sus leyes: enfermedad, hambre y guerra. David escogió sabiamente la forma de castigo que provenía más directamente de Dios, porque él prefería caer en la mano de Jehová que en caer en manos de hombres. Sabía cuán brutales y crueles podrían ser los hombres en la guerra, y además él conocía la gran misericordia de Dios. Y cuando usted caiga en un gran pecado, mujer, inmediatamente vuélvase a Dios. El ser castigado por él es mucho mejor que arriesgarse a vivir una vida sin él. Deben haber sido solamente estas 3 plagas. Indican que el Señor no solo estaba descontento con David, sino disgustado con toda la nación. David sabía que la misericordia de Dios se iba a manifestar, y vemos cómo obedece lo que le dice Gad en aquel momento, y él corre a hacer holocausto. Viene y rechaza el ofrecimiento de Arauna. Él viene y rechaza el ofrecimiento de Arauna. Algo que quería destacar era el ángel que destruía. Literalmente era un ángel destructor. Una prueba adicional de la naturaleza sobrenatural de la plaga. Este ángel se hizo visible, y eso es algo muy importante. Se hizo visible. Te ruego que tu mano se vuelva contra mí. El verdadero penitente siempre está dispuesto, mujeres, a asumir la responsabilidad por las consecuencias de su pecado. Y esto contrasta con la actitud de Saúl, quien siempre tenía una lista de disculpas, una lista de excusas. Muchos creen en el versículo 18, y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube, edifica un altar al Señor en la era de Arauna Jebuseo. Algunos creen que este piso para trillar es el lugar donde por poco mata Abraham a su hijo Isaac. Después de la muerte de David, Salomón construyó el templo en este punto, y muchos siglos después Jesús enseñaría y predicaría allí. La era de Arauna estaba en el monte Moriah, donde Abraham ofreció a Isaac en holocausto. Se construyó el templo de Salomón. David se encuentra con Arauna y él rechaza el ofrecimiento de este hombre porque no quería ofrendar a Dios algo que no le costara nada. En cambio, adquirió la propiedad y los bueyes y levantó un altar al Señor donde ofreció un holocausto. En el libro de Crónicas, capítulo 21 y 22, vamos a ver cómo se identifica este lugar, como les mencioné, como el futuro emplazamiento del templo del Señor. Y en este sitio Dios le manifestó su bondad y su presencia a David y respondió sus plegarias, y aquí el Señor seguiría morando entre su pueblo. Ahora se había determinado el lugar del templo. La siguiente pregunta era: ¿quién lo construiría? Esto lo vamos a leer en Primera de Reyes, mientras que Primera de Samuel concluye con la trágica muerte de Saúl y sus hijos. Segunda de Samuel termina con una nota de esperanza, ya que Dios había librado al pueblo de la tragedia y derramó su gracia sobre David y su casa. Mujer, démosle a Dios lo mejor de cada una de nosotras. ¿Para qué? Para que podamos esperar lo mejor de Él.
David había pecado y debido a esto la plaga sobrecogió al pueblo. Para expiar su pecado, el Señor le dijo a David que construyera un altar y que ofreciera un holocausto para que la plaga se detuviera. Una vez más, se ve tentado a recibir algo, pero David insistió en pagar, diciendo que no iba a presentar una ofrenda que no le hubiese costado nada. Nuestra ofrenda no será una ofrenda viva, a menos, mujeres, que nos cueste algo. Algo que represente una porción de nuestra vida. De no ser así, no producirá una buena cosecha. Nuestras ofrendas a Dios deben poseer cualidades. Primero, debe ser lo mejor que podamos ofrecer. Cuando le damos a Dios lo mejor, estamos en posición de esperar lo mejor de parte de Dios. Segundo, Dios debe tener prioridad en nuestras ofrendas. El primer pensamiento en nuestras mentes, luego de haber recibido algo, debe ser: ¿cómo puedo ofrecer una porción de mi cosecha a la obra del Señor? Y número 3, nuestras dádivas deben ser generosas, es decir, totalmente desinteresadas, sin esperar nada a cambio de parte de aquel que lo recibe. Sin esperar la gracia de los hombres, sin esperar ninguna posición, sin esperar ningún beneficio. Como dijo Jesús a sus discípulos: de gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. Bueno, un hermoso libro, y algo que queda grabado en mi corazón es que qué paz nos inunda al saber que Dios ha hecho un pacto individual e irreversible contigo y conmigo. Al igual que con el rey David, el amor fiel de Dios por nosotras mujeres no depende de que sigamos estrictas reglas religiosas o que tengamos un desempeño perfecto. Lo único que debemos es confiar en Él. Mediante la fe en Jesucristo, como pecadoras, podemos declarar junto al salmista: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, dice el Salmo 32, 1, 2. Gracias, mujeres, por acompañarme a leer el libro de Segunda de Samuel. Nos preparamos para iniciar el libro de Primera de Reyes, pero antes espero sus comentarios. ¿Qué quedó grabado en tu corazón de este libro de Segunda de Samuel?